y el otro trabaja en una corredora de cereales. Y los dos me dijeron, papá, mirá el semen malo que tienen. O sea, se dieron cuenta porque no llegaba al 50% de normales. Entonces, cuando la gente dice, no existen los toros que tienen mala calidad seminal, los toros existen. Y yo le mostraba la planilla de esos toros que decía 38, 39, 40 de circunferencia clotal, y si le hubiera sacado una foto a esos toros, hubieran sido normales, y ustedes los ven en el corral y eran todos igualitos, pero había que detectar ese. De esos 50 toros, había un toro que tenía mala calidad seminal. Que si iba a un centro de inseminación, a lo de Ivana, a cualquier otro centro, nos íbamos a dar cuenta porque cuando lo colectamos decimos, este toro no sirve para congelar. Ahora, cuando ese toro va a un campo cualquiera, nadie sabe, nadie lo puede detectar. Y ese toro es un toro subfértil que está dando, que no está preñando las vacas. Esto que le estoy mostrando acá son toros Angus, toros Angus que decimos son los más fértiles, los toros Angus son, bueno, hay un 3% de toros que se nos escapan, que tienen mala calidad seminal. Entonces, hay que detectarlos, hay que tratar de detectar esos toros. Lo mismo pasa con esto, si una dosis de semen, sabemos de qué centro de inseminación viene, pero cuando están en el termo no sabemos cómo se manipuló, dónde estuvo. Como el otro día me trajeron un termo que había quedado con poquito nitrógeno. ¿Se imaginan cómo estaba? Todo muerto, todo mal. O una vez cuando estaba en Eolia, que me llegaron con un termo de 1200 dosis, 1200, el termito lleno, ¿sí? Y le dijo, pero esto, no, de un solo toro. Pero, ¿quién lo congeló? No, un veterinario. ¿Y cómo lo congeló? Y no, con un solo eyaculado. Ustedes se dan cuenta que un toro no puede producir 1200 dosis en un solo eyaculado, ¿sí? Por lo tanto, ese semen estaba súper diluido, muchísimo muerto, un desastre. Entonces, creo que como veterinarios tenemos que saber de alguna forma, poder evaluar si esa dosis de semen es buena o mala, y también ser lo suficientemente buenos para poder congelar. No podemos congelar de un toro 1200 dosis de un solo eyaculado. Siempre rescato esta diapositiva con Lucas, me gusta porque estábamos probando de hacer inseminar a las 48 y a las 54 horas. Había hecho yo el primer experimento que ustedes ven ahí con 200 vacas, y inseminando a las 48 o a las 54 preñaba el 47 o el 52, más o menos similar. Cuando lo replica Lucas, le da, como pueden ver ahí acá, 18% versus 49%. El mismo semen, el mismo toro, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando fue mucho más lejos de la ovulación, o sea, cuando fue muy temprano inseminar estas vacas, preñó el 18%. Cuando fue mucho más cerca de la ovulación, preñó el 49%. Un desastre que nos echan de un campo si hacemos eso. Sin embargo, era el mismo semen. ¿Qué pasa? Un semen de mala calidad, un semen que no tenía una buena viabilidad, que no persistía en el tracto uterino de la vaca, y bueno, hizo ese desastre. Cuando Luca lo vuelve a repetir, preñó 43, 49. Se dan cuenta que acá era un semen de buena calidad. Por lo tanto, es realmente muy importante revisar el semen que vamos a utilizar. A veces viene bien del centro de inseminación, pero en el manejo o en algún momento se pierde su calidad. Esta otra diapositiva, que también me gusta mucho, y la habrán visto en algún otro momento, es de Pietro Baruselli, donde hay 7.300 inseminaciones, y cada una de esas barras es un tiempo fijo, ¿sí? Miren el toro A, acá ven el toro A, todos sus porcentajes de preñez están arriba del 50%, podemos decir que está acá como casi al 60%. Y si miran el toro anaranjado, ese fue uno de los toros que había salido campeón ese año en la exposición de Uberaba. Todos querían usar ese toro. Ese toro nunca llega al 50%, como máximo el 50%, pero fíjense el desastre que es. Entonces, es importante detectar estos toros. A veces pueden ser toros que no preñen o que sean subfértiles, o a veces son toros que están demasiado estresados, que se los pone a producir semen y todos quieren utilizarlo. Acá hay más de un ejemplo de eso, porque en la Argentina ya sabemos que varios campeones de Palermo lo quisimos usar ese mismo año, y tanto para transferencia de embriones como para inseminación hemos fracasado, o por lo menos no hemos llegado a tener los porcentajes de preñez por arriba. Y nosotros queremos eficiencia.
queremos eficiencia reproductiva. Así que bueno, para revisar un semen, esto que me pedía Darío, queríamos ver 4 puntos que son extremadamente importantes, que son los 4 puntos que tenemos que tener en cuenta, que uno es la morfología espermática, la motilidad, la concentración y la calidad bacteriológica, ¿sí? Ahora voy a hablar cortito y rápido de cada uno de esos, pero son los 4 puntos que tenemos que tener bien en cuenta. Como le decía hoy más temprano a Darío y a Santiago, no hay que fanatizarse, o sea, no es que porque yo le voy a decir que la morfología es del 70% y un toro que tenga el 65%, no por eso va a preñar menos que otro toro. Ahora, si esas anormalidades son de núcleo, por ahí sí. Entonces, son los 4 puntos que ustedes deberían siempre tener en cuenta: la morfología espermática, la motilidad de ese semen en el descongelado, la concentración que tenga y la calidad bacteriológica. De esos son los 3 primeros, son los que nosotros podemos revisar con un microscopio más o menos adecuado, con una platina térmica, siguiendo siempre una rutina que era parte del entrenamiento que queríamos hacer con el curso que queríamos ofrecer con Darío para esta primavera. No es imposible, pero sí hay que armarse de una metodología de seguimiento para poder evaluar, porque si nosotros estamos evaluando un semen sin platina térmica, y bueno, la motilidad va a ser mala, decimos este semen es malo y es mentira, ¿sí? El primer concepto de morfología espermática, tratamos de que el semen en los centros de inseminación nos proponemos tener un toro que tenga 70% de espermatozoides normales, de ahí para arriba, ¿sí? Y tratamos de no congelar un toro que esté por debajo de eso, porque sabemos que los porcentajes de preñez empiezan a bajar. Las anormalidades espermáticas, que pueden ser entre un 15 y un 20%, anormalidades de cabeza y núcleo, son los defectos que llamamos mayores, no primario y secundario, que son del testículo epidimo, sino que son defectos mayores y que no son compensables. Los defectos compensables es: tengo cola enrollada, bueno, le puedo poner un poquito más, en vez de 30 millones, pongo 40 millones y puedo compensar esa cola enrollada. Ahora, si yo tengo una vacuola nuclear, por más que yo aumente la concentración de ese eyaculado, de la pajuela, no voy a poder mejorar. Así que en eso hay que ser bastante estricto en el tema de las anormalidades espermáticas, que no sean más de el 15% o el 20% de anormalidades de cabeza o de núcleo. Con las anormalidades de acrosoma hendido o de acrosoma aplanado o de la cola enrollada, la pieza media reflejada, son anormalidades que son más compensables. De todas maneras, cuando tenemos un toro que tiene un montón de anormalidades, es porque esa espermatogénesis no está funcionando bien. Para esto, igual que como decía Darío, necesitamos tratar de hacerlo. Y era por eso el curso que queríamos hacer, de que ustedes puedan hacerlo. Hay que agarrar platina térmica, preparar los porta y los cubre, ver motilidad, hacer una gotita de eosina nigrosina, hacer el extendido varias veces y revisar toros o distintos semen. Ahí tienen una eosina nigrosina, una muy linda foto, la primera a la izquierda, donde hay un espermatozoide con eosina nigrosina, los piriformes, los acrosomas aplanados, acrosomas hendidos. Acá sí tienen vacuolas. Esa fotografía de vacuolas no es tan fácil de verla en un microscopio común con eosina nigrosina, porque necesitamos de otro tipo de tinción, las gotas citoplasmáticas. Acá era simplemente para mostrarle algunas de las anormalidades espermáticas que existen en los diferentes toros y que existen en los diferentes pajuelas que nosotros podemos estar utilizando y que nos van a traer un daño o un perjuicio en los porcentajes de preñez. Paso a esta diapositiva, me gustó mucho, es de una gente que trabajaba en Australia. Son 17.000 inseminaciones, donde muestra un score de fertilidad. Es bastante más complejo, pero ahí quería mostrarle que si yo me paro en esta raya del 70%, que yo quiero ser estricto y decir que los toros que tengan el 70% de espermatozoides normales
y de ahí para abajo, ¿hasta cuándo puedo bajar? Si me escucha el doctor Barth, me retaría mucho porque él dice que no se puede bajar del 70%. Sin embargo, yo creo que a veces en los toros de campo podemos llegar hasta acá, no sé si lo ven ahí, hasta el 60%. Quiere decir que le puedo perdonar un poquito más a un toro que tenga 62, 65%, pero cuando vamos por debajo de este 60% de espermatozoides normales, fíjense que todos los porcentajes de preñez son muy malos. Este score de fertilidad es muy malo cuando estamos por debajo del 60%. Entonces, si bien se hacen un espermograma y un toro les da 65% y ustedes preñaron mal, yo no sé si le echaría la culpa solamente a eso. A lo mejor hay alguna otra cosa, a lo mejor hay inseminaron tarde y todo, pero no es para echarle la culpa a que el toro tenía 68, 65 o 60% de espermatozoides normales. Como digo, uno quiere mantener los estándares altos de morfología, motilidad, concentración, todo, pero tampoco fanatizarse que hay un semen que digamos que es descartable porque tiene 65% de normales. Dejamos morfología. Bueno, acá pueden ver, estos son datos de un semen de diferentes colectas. Fíjense que hay unas cuantas colectas, acá hay casi como 300 colectas de embriones, con un toro que tenía 40%, 45% de embriones transferibles, ¿sí? Y fíjense este toro número 9, acá abajo de todo, que hay 300 colectas también, y el toro tenía 59% de embriones transferibles. Un montón de plata acá estamos perdiendo, ¿sí? Acá hay, que en cada vez tenemos un 15% de embriones transferibles. Eso es por calidad seminal. El doctor Brad Stroud, que trabaja mucho en la zona de Texas, él no confiaba mucho en los laboratorios que había en ese momento, y él hacía simplemente ponía una gotita de semen con un cubre, lo que había aprendido en la facultad, y miraba motilidad, y hacía un extendido y miraba morfología. Y él, en su clínica veterinaria, que hace mucha transferencia de embriones, decía que un semen era excelente, bueno, regular o malo, ¿sí? Una observación que cualquiera de nosotros la podría hacer. Motilidad y morfología. Si se fijan, a medida que va bajando de excelente a buena, regular y mala, fíjense cómo va cambiando la cantidad de embriones fertilizados, de 77, 72, 69, 64. ¿Sí? Con la morfología pasa más o menos lo mismo. Y la cantidad de embriones congelables que está teniendo. Por lo tanto, es súper importante, tanto sea para hacer embriones como para hacer, para inseminar, el tema de la morfología espermática. Sin fanatizarse, como digo, pero sí tratar de que aprender a hacer un extendido, una gotita de docina nigrosina, platina térmica, y eso se puede evaluar. Si pasamos a motilidad, queremos que, bueno, en una pajuela, tener por lo menos a las 0 horas, 25% de espermatozoides mótiles progresivos, a mí me gusta más que tenga 30%, con un vigor 3, y que a las 2 horas, en un test de termoresistencia, tengamos por lo menos un 10, un 15% con un vigor 2. Esto es bastante fácil de hacerlo, es un porta entibiado con una, como digo, una platina térmica, una gotita de semen. En esto, como decíamos con Darío, tenemos que siempre usar el mismo tamaño de gota, porque si ustedes usan una gota y prueben, hagan la prueba de poner una gota más grande, una gota más chica, y va a cambiar muchísimo lo que van a estar viendo, ¿sí? Entonces hay que ser consistente, descongelar una pajuela entera adentro de en un tubito de ensayo, ponerlo a baño María, descongelar una o dos pajuelas, es mejor descongelar 2 pajuelas, de ahí yo saco con una micropipeta y pongo 5 microlitros. Entonces, el ajuste de ustedes al microscopio de ustedes va a ser siempre el mismo, una gotita siempre igual, de 5 microlitros. Un portaobjeto que sea, un cubre, perdón, que sea siempre del mismo tamaño. Entonces, esa monocapa que se forma entre un porta y un cubre, ustedes van a hacer siempre lo mismo. Así trabajamos con el espermógrafo computarizado ahí en Eolia, donde la imagen que toma el aparato, que es el cerebro de ustedes, es siempre la misma. Una gotita de 5 microlitros con un cubre arriba del mismo tamaño siempre, entonces van a tener el mismo tamaño de gota
y se pueden hacer el ojo y así ir aprendiendo a poder ver el tema de motilidad. El test de termoresistencia, una vez estuvimos discutiendo con un montón de veterinarios en Argentina, con varios centros de inseminación, cuando estábamos en una reunión que hicimos en Eolia, y es como que la mitad del país está a favor del test de termoresistencia y la mitad del país está en contra o no a favor de hacer el test de termoresistencia. Hay toros que a las 2 horas por ahí van a tener un 5 o un 10% de espermatozoides que se mueven y preñan como locos. Yo creo que es una cosa más, que es útil poder evaluarlo a las 2 horas y ver si están todos muertos o están viviendo. Ustedes ven el semen sexado, a la hora están todos muertos. Sin embargo, preña. Claro, preña menos que un semen convencional. Acrosoma intacto, un poquito más complicado para hacerlo, pero también se puede hacer. Queremos que por lo menos tenga 60% de acrosoma intacto a las 0 horas y un 40% a las 2 horas cuando hacemos la incubación. Ahí van a encontrar el paper que van a decir que la prueba, el test de termoresistencia es una prueba in vitro donde el semen lo vamos a calentar, que tiene glicerol, que tiene todo el diluyente y que eso no es nada que ver con meterlo adentro de la vaca. Por eso van a ver que hay gente que está a favor y que está en contra, pero bueno, a la descongelada queremos ver un semen que tenga 25-30% de espermatozoides mótiles que vayan para adelante. Y no es tan difícil hacerse el ojo. Como decíamos con Darío, hay que siempre ser consistente de usar el mismo tamaño de gota, el mismo cubre, entibiado. Ustedes ven un vidrio frío, un porta frío caliente y cambia la motilidad muchísimo. ¿Sí? Si tuviéramos un casa, esto a mí es algo que me gusta mucho, poder medir la linealidad. Creo que es algo que en el futuro se va a poder hacer. Hemos visto con Álvaro García Guerra, que lo invité y no sé si estará por ahí, pero estaba participando desde Estados Unidos, está en una universidad y hizo un trabajo muy interesante viendo la linealidad. ¿Qué tan rectilíneo es el movimiento de esos espermatozoides? Y vimos un toro que teníamos en Eolia, que se llamaba Desprecio, un toro limusín, que tenía era muy curvilíneo su motilidad y preñaba mal, en transferencia y en inseminación. Bueno, el Dr. Foot en Estados Unidos trabajó con motilidad, morfología, concentración y podía predecir el 78% de cómo iba a funcionar ese semen en el campo. Cuando le agregó linealidad, podía predecir hasta el 85%. O sea, es un factor que nos va a permitir mejorar y ver cómo va a ser la performance de ese semen en el campo. Y este fue el trabajo que hizo Álvaro García Guerra. Dividimos todos los flashing que habíamos hecho en un año, en un tiempo determinado ahí en Eolia, con los distintos sémenes, acá independientemente de la raza, y habíamos visto los toros que tenían una linealidad de 45, de 53, de 63. Los dividimos y si ustedes se fijan, acá la cantidad de fertilizados es de 6,8, 8,8 y 10. O sea, si miran sobre la derecha, hay 3,6 embriones, 5,1, 5,9. Ahí está Nacho Mujica, y si le llego a preguntar qué elige la linealidad de 45 o de 63, saca 2 embriones más, saltan una pata, si a cada vaca le podemos sacar 2 embriones más. Vemos morfología, vemos motilidad, y el otro tema que nos queda es el de concentración. En el mundo ningún centro de inseminación, o no hay un estándar mundial. Si usted exporta una pajuela o donde sea que vaya, los centros de inseminación no tienen un estándar que dijeran es obligatorio tener 8 millones de mótiles progresivos. No, nadie dice nada. ¿Sí? Cada centro pone la cantidad de espermatozoides que quiera dentro de una pajuela. Lo que sí hay es algunos centros que han hecho las normas ISO, que son de procedimiento, no de estándares de calidad, sino que son de procedimiento, y han puesto que todas sus dosis tienen al menos 8 millones de mótiles progresivos, ¿sí? Y que cuando el toro
se comprueba su fertilidad, pueden bajar hasta 6 millones de mótiles progresivos. El doctor Barth en Canadá nos decía, regla de oro, que la pajuela tenga 10 millones de mótiles progresivos. Si ustedes piensan que en una dosis de semen estamos poniendo 30, 35 millones, y esos 30 millones tienen un 30%, como decíamos antes, de motilidad progresiva, estamos en los 9 millones, estamos bien. O sea, que cada vez que descongelemos una pajuela, miramos motilidad y sepamos que tiene una concentración de 10 millones de mótiles progresivos a la descongelada, ¿sí? No estamos hablando de los mótiles, de los espermatozoides totales que tiene la pajuela. Si una pajuela tiene 30, 40 millones, con un 30% de mótiles progresivos, de motilidad, tenemos esos 8, 9 o 10 millones de mótiles. Si el semen es bueno, tiene buena motilidad, buen vigor, seguramente que con 6 millones vamos a estar bien. ¿Y por qué le digo esto? Porque hemos hecho trabajo donde bajábamos o subíamos las dosis, y capaz que con vacas sacando celo es una cosa, donde nosotros sabemos o donde tenemos muy ajustado el tiempo fijo, pero las vacas a tiempo fijo muchas veces una ovula más temprano, una más tarde y una mucho más tarde. Entonces, tener un semen viable durante mucho más tiempo y tener un poco más de millones de espermatozoides nos ayuda a que los porcentajes de preñez sean un poco mejores. Y cuando a veces metemos semen fresco que no tiene el problema de la congelación, los daños que tiene el acrosoma, los daños que tiene toda la membrana plasmática durante la congelación, esos porcentajes de preñez se suben un poquito más. Con el semen sexado, 2 o 3 millones, imagina, hay que manejarlo con súper cuidado, porque si no lo tenemos con buen cuidado, no vamos a preñar, o nuestro porcentaje de preñez van a ser bastante malos. Hicimos algunas pruebas cuando estábamos en Gosaique, poniendo 6 millones de mótiles progresivos, 6 millones de espermatozoides sexados, fresco, y preñaba igual que un convencional. O sea que el tema de semen sexado, más allá de que todo el daño que puede tener el espermatozoide, también es un tema de concentración, ¿sí? Aumentamos la concentración y preñamos más. Por lo tanto, el tema de concentración es importante a tener en cuenta en una pajuela a la descongelada. El doctor Sullivan, fíjense, un año después de que yo había nacido, probaba 5 millones versus 10 millones. Y acá tienen 5, 10 y 15 millones. Esta diapositiva es viejísima. Sin embargo, en ese momento ya veía que la cantidad de mótiles progresivos y los porcentajes de preñez subían cuando aumentaba la concentración. Hay un montón de cosas para discutir y charlar ahí, pero no es para hablarlo ahora. Y un trabajo siempre para comparar con la parte de superovulación. Acá había semen, ¿cómo es? En alta concentración. En Eolia tuvimos la posibilidad de, como teníamos el centro de inseminación y al lado las donantes, probamos con varias donantes que nos estaban dando 0 o 1 embrión, de usar semen fresco en alta concentración, ¿sí? Prácticamente meterle la mitad del eyaculado en el cuerno uterino, y fíjense ahí, con 4.000 millones de espermatozoides versus 70 millones, y cuando van a la columna acá de los fertilizados, tienen 15 embriones, y acá 9 embriones, o sea, 93% de fertilizados contra 53% de fertilizados. Por lo tanto, está hablando que si aumentamos la concentración, tenemos mejores porcentajes de preñez, porque hay más viabilidad, porque hay más cantidad de espermatozoides que lleguen hasta el oviducto. Esto es para los que hacen transferencia de embriones, pero de alguna forma es para mostrarles cómo pueden ser las pérdidas que a veces tenemos, ese 2 o 3% o 5% que decimos. Fíjense, si me van siguiendo arriba, 41.170 colectas de embriones en el año 2004. Esto reportado por la American Embryo Transfer Association. 41.000 flashing hicieron, ¿sí? Y de ahí podemos ver que hay el promedio de embriones colectados es de 6 embriones por colecta. Si pensamos que hay un 7% de semen que es inaceptable, que se utilizó en esos flashing y que no se tendría que haber usado o que es de mala calidad, multiplicamos 41.000 flashing
por 0,7, que sería el porcentaje de semen que se utilizó mal, son 2.800 colectas. Esas 2.800 colectas hubieran representado, si lo multiplicamos por los 6 embriones de promedio que tenía, eran 17.000 embriones. ¿Sí? 17.000 embriones que se perdieron porque era un semen inaceptable. Si lo multiplicamos por los $300, que es lo que vende aproximadamente un productor en Estados Unidos, un embrión, estamos hablando de que los productores perdieron $5 millones. Se perdieron de vender 17.000 embriones a $300. Eso por el lado de los clientes. Ahora miremoslo por el lado del transferencista, el veterinario, nosotros. Si perdimos de congelar 17.300 embriones por $50, que es lo que cuesta en Estados Unidos congelar un embrión, son $865.000 que se perdieron los transferencistas. Lo dividimos por los 104 transferencistas que habían reportado, y ese veterinario, ese transferencista, está perdiendo $85.000 por año por no haber utilizado un semen menor. O sea, hace el flashing y todo, en vez de sacar 7 embriones, saca 4 y se perdió de congelar 3 embriones más. ¿Sí? No perdemos, pero sí dejamos de ganar por culpa de haber utilizado un semen inaceptable. Esto de alguna forma me encanta porque a veces ponerle los números a esas pérdidas, ese 2%, 1%, 5% que se nos escapa utilizando distintas cosas. Deben tener preguntas seguramente. Sigo adelante. Y este es un tema que es a veces un poco controvertido. Hemos charlado, hemos trabajado, hemos discutido en un montón de lugares. La utilización del semen fresco, si es un avance o un retroceso, si es un genetista, si le preguntan, estuve leyendo unos papers ahí de semen fresco en Dinamarca, en Australia, en Nueva Zelanda, en la India, y hablábamos recién hace un ratito con Santiago, decíamos, si aparece un toro genómico con Darío que dice, hay gente que está seleccionando por un carácter en su campo, en su rodeo, y quiere maximizar el uso de un toro. Lo puede mandar a congelar, pero si es un torito de 15 meses y tiene, lo mejor es poder hacer semen fresco. Y tiene sus ventajas y sus desventajas, la practicidad, la longevidad. ¿Qué es mejor para un ganadero si podemos mejorar los porcentajes de preñez? ¿Qué es mejor para un veterinario? ¿Qué es mejor para un país? ¿Qué es mejor para todos, ¿no? Cada uno lo mirará con una óptica diferente. Las ventajas del semen refrigerado es que utilizamos un menor número de espermatozoides. O sea, con un eyaculado, en vez de hacer 200 dosis, podemos hacer 600. El otro día en Las Pencas, cuando estaban, tienen un toro, el general, un toro Brahma, que no le podían congelar bien y ahora tienen que inseminar 500 vaquillonas. Y dice, bueno, si le hacemos semen fresco, y bueno, por ahí nos ayuda a tener disponible ese toro para todas las vaquillonas, que no creían que fuera posible. El almacenaje es barato porque lo ponemos en la heladera, mayor aprovechamiento del toro. Lo que tiene es que tiene un tiempo limitado. Y acá podemos utilizar la Prongen, que se utiliza en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es uno de los pocos países que insemina el 95% de sus vacas todo con semen fresco. ¿Sí? Está bien, es un país chiquito donde se puede mover fácilmente de un lado al otro, pero lo usan porque quieren preñar las vacas en esos 3 meses. No se permiten inseminarlas, perder tiempo, inseminarlas más tarde o perder porcentaje de preñez. Y bueno, con el congelado el que ya tradicionalmente todos conocemos. Entonces, el semen fresco tiene una ventaja de tener una mayor longevidad en el tracto reproductivo de la hembra, asegurando de esta manera tener mejores porcentajes de preñez. Eso lo presentó Butcher en un trabajo del 2009, donde realmente, al no tener ese semen, los daños espermáticos, los daños de membrana, el daño cromosómico, una vez trabajamos con una técnica que se llama confocal, que hace como una tomografía de un espermatozoide cuando estábamos sexando semen, y veíamos el daño que había en la membrana después de haberlo pasado por un citómetro de flujo, haberlo centrifugado, haberlo congelado. Y claro, ustedes ven el daño, después queremos que ese espermatozoide nade y llegue a preñar, cuando ya le rompimos el acrosoma. Así que bueno, todo este daño espermático que ocurre durante la congelación, lo estaríamos evitando, y es por eso que ese semen tiene mucha más viabilidad. Al tener más viabilidad,
va a persistir más tiempo, se va a morir menos en el tracto reproductivo de la hembra, y bueno, cuando ovula la vaca está ahí disponible y va a tener más porcentaje de preñez. Es por eso que decimos, el semen fresco tiene un potencial interesante en todo lo que es la inseminación artificial a tiempo fijo para mejorar porcentaje de preñez. Desde ya, no podemos traer el campeón de Denver porque no lo tenemos, pero bueno, esa es una de esas limitantes que tiene. Hicimos un trabajo con uno de los estudiantes ahí cuando estábamos en el centro de Eolia, con un espermógrafo computarizado, porque claro, yo decía, mantenemos el semen en heladera 24, 48 horas, y uno lo puede mirar a ojímetro, lo mira en el microscopio y dice, está bien, está mal. Entonces teníamos el espermógrafo computarizado y lo mantuvimos durante 24 horas y le hicimos evaluaciones a las 6, 9, 12 y 24. Todos estos datos que tienen ahí son medidos con un espermógrafo computarizado. Entonces, si ven, el VAP de un semen tenía 123 micras por segundo. Eso quiere decir, este semen eran varios toros que se hicieron acá, 23 toros, 98 eyaculados. 123 micras por segundo. A las 9 horas, 123 micras por segundo. A las 12 horas, a las 24 horas estaba igual. Ustedes sacaban ese semen con el diluyente que acá se usó Andromed y ven también el BCL o el HL, el ALH, que es el cabeceo que tiene. Y fíjense que los datos no cambian. O sea, 24 horas el semen estaba prácticamente igual. ¿Sí? Era muy poquito lo que había diferido de lo que era un semen original. Y acá sobre la columna de la derecha tienen el VIA, que era la viabilidad del semen, que eso midía el daño de membrana que tenían. ¿Sí? Un semen refrigerado en la heladera, 24 horas está perfecto. Estuve buscando algunos otros papers, algunos trabajos, y hablan que ya después de las 48 horas o de las 72 horas empieza a bajar un poco más y que vas teniendo menos porcentaje de preñez. De todas maneras, siempre iguales o mejores que los que puedes tener con un semen congelado. Busqué un par de trabajos. Acá hay un trabajo con Nelor, utilizando 30 millones de espermatozoides en la pajuela, el mismo eyaculado, porque acá hay que ser muy estricto, el mismo eyaculado antes y después, o sea, congelado o refrigerado. Y si ustedes pueden ver, en la columna de arriba es refrigerado, 61% de preñez, 45% con el mismo semen congelado, 170 vacas en cada grupo. Este es otro trabajo de Borges Silva, 49% versus 59%, tiene 10%. Este es un trabajo que hizo Leonel Alicio con un grupo de Italia. Ahí tienen 3 toros que fueron evaluados en su momento con fresco y congelado, 58 y 43. 43 y 43, el único toro que anduvo mal. Borromeo 62-44. Si ponen todo junto, el porcentaje de preñez fue del 48,6%. Sin embargo, con semen fresco, 53, contra el semen congelado fue de 44. Entonces estamos siempre viendo que hay un 8, 6, 10% de porcentaje de preñez mejor. Otro trabajo de Leo, que está ahí, y tenían ahí con Vaquillón Astuli 54 versus 44%, 10% de preñez. Y estos fueron varios trabajos que realicé yo en distintos lugares, uno ahí en Salta con 180 vacas, un experimento en San Luis, uno en Santa Fe, otro en Corrientes. Cuando los van viendo a todos en 61, 56, 51, 48, 58, 47, 58, 50. Cuando los ponen a todos juntos, hay unas 500 vacas, semen refrigerado, 58%, semen congelado, 50%. Acá me pasó que no este experimento de Salta, sino otro experimento en Salta, donde quise usar doble concentración y se me ocurrió, como las pajuelas eran nuestras, hacer una doble inseminación. ¿Sí? Inseminé y a algunas vacas le iba poniendo una dosis y a otras vacas le ponía 2 dosis, ¿sí? Pero entrando 2 veces al útero de la vaca y poniendo una segunda dosis. No le dije nada, creo, al cliente, porque después yo fui a hacer la ecografía y a medirla, tuve menor porcentaje de preñez. Preñé menos cuando usé 2 dosis que una. Entonces decía, ¿cómo puede ser todo el tema de meterle más concentración y que preñé menos?
Pero bueno, esa es otra historia y se la voy a contar después con el tema de la suciedad que a veces arrastramos y llevamos hacia adentro del útero. Acá hay casi 3.000 vacas, ¿sí? Vacas, vaquillonas y demás. Un trabajo que lo presentó en el Congreso de Córdoba, no sé quién lo hizo, no sé si había hecho lo Pepe o quién. Pero bueno, ahí tienen fresco versus congelado, 44%, 49%, 52%, 57%, 66%, 54%. Cuando vamos al final, sobre 1.600 vacas, 58% de preñez con el semen fresco, y sobre las 1.300 vacas con congelado, 52%. ¿Sí? Tenemos, acá hay, como les digo, casi hay 3.000 vacas y tenemos un 8% más de porcentaje de preñez. En muchos campos se van a encontrar a veces que dicen, tengo este torito de 15 meses que lo quiero usar ya. Generalmente en los toros Angus, y que están bien comidos, entre los 15 y los 16 meses han llegado a la pubertad, se le puede sacar semen, y en muchas cabañas lo quieren usar ya. Y esto me pasó en la pluma de Firpo, donde varios años hemos tenido, como ahí ven, Melatito, Rainmaker, el Trajano, el Lucero, el año pasado uno, el Mágico. En esto yo lo que hice fue sacarle semen al torito ese, diluirlo con la cantidad, diluirlo solamente para las vaquillonas que estaban para inseminar. Así que se imaginan, ahí el primero con Melatito a 12 vaquillonas, el eyaculado lo diluí para 12 vaquillonas, pero tuve 75% de preñez. Acá en esto de Rainmaker le puse para 30 vaquillonas, le puse el eyaculado diluido, ¿no? 68, 73. Para el Trajano, todo el semen, todo un eyaculado del Trajano solamente para 22 vaquillonas. Así que acá tenía un semen fresco y que aparte estaba en alta concentración. Ahora, son poquitas vacas, son 84 vacas en distintos años, 72% de preñez. Bueno, acá claro, al ser poquitos animales, no tenemos esa chorrera de 200 vacas esperando, donde se ajustan mucho los tiempos, y eso también es importante, y un semen de muy buena calidad. Pero se pueden tener estos porcentajes y sí. Esto es Morny de la Rey en Sudáfrica. Y acá también ustedes pueden ver algo de trabajo de semen fresco y congelado en transferencia de embriones. Y cuando usan un semen fresco, fíjense que tienen menos cantidad de infertilizados, un porcentaje de 17% de infertilizados versus 42% con el congelado. Tenemos mejor semen y cuando van ovulando, yo relaciono a veces mucho una superovulación con un tiempo fijo, donde las ovulaciones son un poquito así desparramadas, ¿sí? Y fíjense que el semen fresco le dio 62% de embriones transferibles y con el semen congelado 40% de embriones transferibles. Otro dato que suma a que el semen fresco versus el congelado tiene mejor viabilidad y tiene mejores porcentajes de preñez o de cantidad de embriones fertilizados. Un trabajo de los neozelandeses que son medio fanáticos de usar el semen fresco, y eso mostraban esto, que si uno quiere hacer una proyección a 15 años y quiere crecer con vacas, quiere hacer crecer el rodeo, y acá tenía 3 alternativas. Una era usar un semen convencional, que es la línea azul, donde sabemos que en los rodeos de lechero es muy difícil crecer solamente inseminando con semen convencional. La línea en celeste era con semen sexado, pero congelado, y fíjense la curva como le cuesta un poquito más, pero ya se separa del convencional. Y la línea roja era semen sexado, pero fresco. Ya sé, me va a decir, Guillermo, no tenemos ni siquiera la posibilidad de utilizarlo porque estamos lejos y todo. Pero bueno, en 10 años ustedes casi que pueden tener un 25% más de reposición o de crecer en su rodeo si pudieran utilizar semen sexado fresco, ¿sí?
Eh, esta diapositiva la hicimos con Luca Cutaya hace bastante tiempo y también con Ignacio, pensando en lo que era la inseminación artificial a tiempo fijo, que siempre se utilizó la inseminación artificial para la mejora genética, pero en lo que pensábamos con Ignacio y con Lucas era también ir mejorando la eficiencia reproductiva, que tanto nos falta en nuestros campos. Entonces, creo que la inseminación artificial a tiempo fijo ahí nos tiene que ayudar tanto a la mejora genética como también a la eficiencia reproductiva de nuestro rodeo y que ayude al aumento de la productividad total de nuestros campos ganaderos. Así como en la agricultura se hacen un montón de tecnología y cosas hay que echarle fertilizante, hay que fumigar esto, bueno, hacer un tiempo fijo y meterle energía y cabeza a poder preñar las vacas lo mejor posible. Si usamos semen fresco, una de las limitantes es la calidad seminal genética que tengamos del toro. Y en esto yo, acá Lucas hizo un trabajo en el Mangruso, donde si ustedes se fijan, acá tienen las vacas con inseminación a tiempo fijo y al servicio natural, y con el peso de los terneros, pero el peso ajustado de los terneros. El peso ajustado a los 180 días, y ustedes pueden ver acá abajo donde dice diferencia, que el peso total de los terneros es de 28 kilos, entre los de IATF y los de servicio natural. Pero el peso ajustado es de 10 kilos. Esos 10 kilos son pura genética, ¿sí? Porque ajustamos el peso a los días de nacimiento. Entonces, 10 kilos hay ahí de diferencia genética. 28 son los kilos totales. 10 kilos lo que van a hacer cuando utilicemos un semen que va a ser de acuerdo a lo que, a lo que nosotros querramos ir mejorando. Y este es un trabajo de Guillermo Veneranda, que lo hizo en Santa Dominga y en Olavarría, donde también, fíjense, la inseminación artificial a tiempo fijo, el peso del destete es de 204, de servicio natural, donde los toros generalmente son de menor calidad genética, 169, y más desparramado, como decimos. La diferencia de IATF versus servicio natural, 34 kilos, un montón de plata, ¿eh? Un montón de plata, 34 kilos de ternero a 140, pero si miramos el peso ajustado, 193, 179, y estos 13 kilos, similar a los 10 kilos que hablábamos antes, son 13 kilos que vienen solamente de la genética. Entonces, no hay que fanatizarse a veces también con decir, vamos a usar semen fresco de un toro que no lo conocemos, y estamos perdiendo de crecer, de utilizar la técnica para crecer en genética y todo ese intangible que es la genética, porque nos van a quedar las hembras y demás, hay que tenerlo. Ahora, es una idea que también para los centros de inseminación puedan ofrecerle. Ya sé que es un poco engorroso, pero a lo mejor los veterinarios deben arrimarse a los centros de inseminación que tengan más cercanos y decirle, ¿me podés fabricar para tal día? O yo propongo, arman ustedes el tiempo fijo para el día que estén colectando en el centro. Si saben que en el CLIA colectan los martes a la mañana, y bueno, preparen un tiempo fijo para el martes a la tarde, a la mañana van a buscar las pajuelas o se las mandan, a la tarde están inseminando con un semen fresco, donde van a ganar un 8 o un 10% de porcentaje de preñez. No sé cómo vamos, porque no controlé el tiempo, pero bueno, Darío. Guillermo, no, estamos bien, y la verdad que no se cortó, así que seguile dando nomás hasta que considere, cuando se te duerma el primero, la primera. Acá algunas consideraciones finales, quizás fue un poco rápido y no les quería marear con tantos números, pero era tirarles algunos conceptos para tener en cuenta para este año y para los años venideros que podamos hacer en nuestro rodeo o en nuestra profesión veterinaria. La motilidad y la morfología espermática son dos factores críticos en los programas de IATF y de transferencia, ¿sí? Yo devolvería, ahí pondría también concentración. Motilidad, morfología y concentración son las cosas que tenemos que tener más importante dentro de cuando vamos a evaluar una pajuela de semen. La calidad bacteriológica también la podemos ver. En general no hemos encontrado tantos problemas de la cantidad de
de UFC, de unidades formadoras de colonia, cuando el semen viene de los centros de inseminación. El semen fresco es una alternativa para mejorar los porcentajes de preñez. Como yo les mostré, capaz que fui un poco rápido, pero entre un 6, un 8, un 10, hasta a veces hasta un 12% con los porcentajes de preñez. Y aparte que mejoramos los porcentajes de preñez, tenemos un máximo aprovechamiento de una genética, ¿sí? A veces porque tenemos un toro que se compraron nuevo o un toro genómico que quieren utilizar en un experimento. Hay mucha gente que está trabajando con genómicos y que no son cabañas y que tienen su rodeo y que quieren estudiar y tienen un toro y lo quieren maximizar. Necesitamos maximizarlo y creo que esta es una alternativa, el de semen fresco. O un toro que aparezca transgénico para cierta característica y lo queramos explotar al máximo. Una alternativa es utilizar esto de semen fresco. Remarco, no nos podemos largar mañana a querer colectar un toro con el electro, diluirlo, inseminar esas vacas, porque por ahí hacemos una terrible macana, porque hay veces que los toros ese día no le dan buen semen o no supimos hacer la dilución, como ese veterinario que me trajo 1200 dosis de un eyaculado, y hay que tener muchísimo cuidado porque nos puede volver en contra en sobremanera. La mejora genética y la eficiencia reproductiva se sinergizan en estos programas de inseminación a tiempo fijo. Por lo tanto, es muy importante trabajar genética y eficiencia reproductiva para los rodeos. Tenemos estos megatambos que se pusieron de moda en algunas zonas de Estados Unidos y cada vez los estamos viendo más. Hace poco estuve el año pasado con Sergio Camey en Uruguay, que manejan tambos de 2 o 3 empresas importantes que están haciendo esto. Y acá la reproducción se maneja de otra forma, con pintura, estándole muy encima a los animales, estándole muy encima con los tiempos, un poco diferente a los tiempos fijos que estamos acostumbrados a hacer nosotros, pero hay cosas que las comparan, algunos dicen, bueno, como en el petróleo, cuando uno hace una cosa y mejora la producción de petróleo, todos la copian. Bueno, acá hay cosas que todos copian. Y una de esas es utilizar la camisa sanitaria. Y ahora le iba a mostrar un par de trabajitos ahí, en casi todos estos galpones de California o de México, usan todos camisas sanitarias como para abordar el útero en una forma más limpia porque vieron que mejora los porcentajes de preñez. Antes de pasar a la camisa, repaso esto, que eran así como hablamos de recomendaciones generales, no podemos maximizar un tiempo fijo si no tenemos un buen protocolo sanitario, una propiedad de nutrición y manejo. Van a ver mucha gente que dice, quiero inseminar mis vacas, pero ni siquiera tiene una vacuna de IBR, ni siquiera tiene las vacas en condiciones o no hicieron tacto posparto. Entonces acá yo remarco también el tema de evaluación reproductiva, el tacto preservicio, que me da envidia cuando voy a algún tambo y la vaca parió y a los 15 o 20 días ya la están revisando. Decimos nosotros en los rodeos de cría, ¿cuándo vamos a revisar una vaca posparto? Nunca. Pero bueno, creo que este es el momento para meterle la mano a la vaca y evaluar las vacas que vamos a inseminar. Es importante poder hacer ese tacto preservicio para ver que lo que estemos inseminando esté con un útero y las condiciones nutricionales, de manejo, sanitarias y demás, que nos garantice o que nos mejore los porcentajes de preñez. Ahí abajo a la derecha, ahí tiene una camisa sanitaria. Estas recomendaciones de la gente que utiliza semen sexado, porque saben que están trabajando con un semen que es muy justito. Entonces, el utilizar camisa sanitaria o todo lo que pueda mejorar, mantener las pipetas, hacer una buena descongelación, el manejo general del semen, inseminar una vaca que esté en celo y demás, ¿no? Y acá tenía, si pueden ver, el 1, 2, 3, 4, 5, dice Sanitary Chemise, camisa sanitaria altamente recomendada. Entonces, la recomiendan cuando tenemos que utilizar
con un semen sexado. ¿Y por qué no en el día a día? ¿Sí? Un cortapajuelo o tijera limpio y desinfectado. A veces son pavadas que nos pueden sacar un 1%, un medio por ciento, y así vamos sumando y sumando y sumando, y llegamos que podremos haber preñado el 55 y preñamos el 50. Esta camisa sanitaria la hicieron un trabajo en la Universidad de Ohio, ahí lo pueden ver, sobre vacas lactantes. eh, y acá pueden ver las vacas que dice con tratamiento, ¿sí? Que tenían la camisa sanitaria, y las vacas que no tenían camisa sanitaria, ¿sí? Y pueden ver la cantidad de bacterias que hay: Bacillus, Actinobacillus, Staphylococcus, Corynebacterium, Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Pasteurella, Providencia, Salmonella, un montón de bacterias. Acá pueden ver la cantidad que están en la plaquita que se identificaron cuando utilizaba o cuando no utilizaba camisa sanitaria. ¿Y qué les pasó? Los resultados son estos. Sobre vacas tratadas, o sea, total de vacas con el tratamiento, que es con camisa sanitaria, preñaron 42%. Sin camisa sanitaria, 36%. ¿Sí? Muchísimo, ¿no? 6% es un montón. En el primer servicio, 43,8. Y en el primer servicio, sin la camisa, 43. No hay diferencia significativa. Hay un 1% nada más que pudieron detectar eso. En este paper hay otros. ¿Qué pasó? Que el útero de esa vaca, que a veces después termina abortando, o si no, queda sucio, la vaca que se inseminó sin camisa sanitaria, después quedó ese útero contaminado. Y en el segundo servicio, acá lo pueden ver, segundo o más servicio, preñaron cuando con el tratamiento 43% y sin la camisa sanitaria 32%. Quiere decir que muchas veces ese útero quedó contaminado y cuando vamos a inseminarlo por segunda vez, tenemos muy, muy bajos los porcentajes de preñez. Esto no se ve nada. Bueno, este es el trabajo que me mandó, que creo que está subido ahí, o si no se lo podemos mandar, Darío. Es el trabajo que hizo Alejo Menchaca junto con, bueno, no lo podemos ver a los autores ahí, a todos. Lo hizo Rosalía Morales, Richard Núñez, Sergio y Alejo Menchaca. ¿Sí? Este trabajo se hizo en Uruguay utilizando con y sin camisa sanitaria, y ahí pueden ver los resultados: camisa sanitaria, con y sin camisa, inseminador 1, 50% de preñez sobre 350 vacas, inseminador sin camisa, 46%, inseminador 2, 52%, 48% sin camisa, 43 y 43. Cuando suman todo, que esto no le estaba dando significativo, sin embargo, cuando metemos las 2.000 vacas, tenemos con camisa sanitaria 50%, sin camisa sanitaria 46, casi 47%. Acá hay una diferencia de 3%. ¿No es mucha? Y si yo le hablan con cualquier tambero y le dicen si no es mucho 3%, saltan en una pata, o cualquier inseminador va a decir 3% es un montón, cuando lo multiplican por la cantidad de los días de vaca abierta o la cantidad de kilos de ternero que se están perdiendo por no haber utilizado, usar o no la camisa sanitaria. Así que bueno, esto era algo de los trabajos que habíamos estado haciendo. Me parecía que esto era interesante para mostrarlo, charlar y discutir, y un poco, bueno, toda esta presentación que hicimos, y agradecerles por el tiempo. No sé, Darío, cómo terminamos, si fue muy rápido o no, pero, pero bueno, agradecerles el tiempo. El tiempo estaba abierto ahora para charlar y que discutamos o responder algunas preguntas que tengan. A todos, muchas gracias por su atención. Dante, esa es la entrada a la Argentina chica. Gracias a Productos Agroganaderos y gracias a Darío por habernos convocado. Sí, Guille, bueno, no, muchas gracias a vos. Yo te voy a pasar ahora un par de preguntas que hicieron por el chat, eh, y después por ahí, no sé, que vayan sumando preguntas también por el chat, y si alguno en particular quiere que le abramos el micrófono para hacer alguna pregunta presencial, se lo abrimos. Primero,
Guillermo, Jeremías pregunta, ¿utilizar 2 o 3 toros en una misma dosis de semen fresco preña más? Eh, Creo que se refiere a si aumenta la fertilidad de esa dosis inseminante que vos le vas a poner. Mira, Darío, ¿quién era el que Jeremías, preguntó? ¿Cómo se llama? Jeremías. Jeremías. Jeremías, mira, la verdad es que nosotros hicimos una vez un experimento al cual después no pudimos repetir. Hay bibliografía que habla de este tema de utilizar 2 dosis de semen. En transferencia de embriones hemos utilizado a veces hasta 2 dosis de semen porque vimos que hay una cierta sinergia. A veces en favor del semen malo, como que lo arrastra o lo mejora al semen, el semen bueno lleva o arrastra al semen malo. Creo que hay un tema más de concentración. Si realmente supiéramos, a ver, hay diferencia entre los toros, hay toros que se capacitan a las 0 horas, hay otros toros que se capacitan a las 6 y hay otros toros que se capacitan 12 horas. Si realmente supiéramos el tiempo de capacitación, cuando se activa un espermatozoide para preñar al óvulo, eso sería ideal. O sea, más allá de que si le pongo el toro A, el toro B o el toro C, tendría que ser 2 toros que tengan diferente tiempo de capacitación. Entonces, si inseminamos la vaca a las 0 horas y hay algún óvulo disponible, lo va a preñar el toro 1. Y a las 12 horas el toro 2. Eso sería ideal. Pero poner 2 toros similares, no vimos que, cuando hicimos esos experimentos, no vimos que haya diferencia. No preñás más por poner 2 toros. Y en el espermógrafo computarizado se movían igual. O sea, no había uno que se chocaba ni nada. Vos ponías el semen y parecía un semen igual que cualquier otro semen. Ok, perfecto, Guillermo. Sí, Darío. Voy con otra pregunta de Julio Camuso. Hola, Guillermo, ¿tenés medido la baja de tasa de preñez en relación a la vaginitis que se observan con algunos dispositivos? No, algo le pedí a Rosalía. Rosalía trabaja en los tambos de los neozelandeses, ahí en Uruguay, y ella estaba haciendo una tesis de especialización y no llegó a hacerlo. Yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente. Alguna vez lo hablé con Ignacio Viladorna, que cuando en vaquillonas, por ejemplo, o cuando uno saca un dispositivo y esa vaquillona tiene mucha vaginitis, habría que anotarla y ver si esa vaquillona se preña o no. Porque yo creo que ahí es mucho más importante usar una camisa sanitaria, que a lo mejor no es necesario en todas las vacas, pero ahí a lo mejor el porcentaje de preñez sube mucho con esos dispositivos o con esa, no sé si es un problema de los dispositivos, sino que es un problema de que a lo mejor la vaquillona o la vaca raspó un poquito más, se colocó un poquito sucio y hizo que hace una vaginitis mayor. Si ustedes, no sé si alguno ha puesto un vaginoscopio después de de sacar un dispositivo. Si tienen la posibilidad, pongan un vaginoscopio el día que sacan los dispositivos. Está re sucia la vagina. Y el día que van a inseminar, sigue estando sucia. Por eso yo digo que el tema de la camisa sanitaria es importante. Y cuando saquen la camisa sanitaria, cuando inseminen y saquen la camisa, van a ver cómo alrededor tiene un montón de pus que si ustedes los llevan adentro del útero, seguramente le va a bajar los porcentajes de preñez. Un 1, un 2, un 3%. Pero creo que es importante. Perfecto, Guillermo. Le hago otra pregunta que realiza Natalia. Buenas tardes, doctor, un gusto. Le consulto, en cuanto a las normalidades compensables, si la muestra de semen, la pajuela, tiene un porcentaje de 40% de colas enrolladas y cabezas sueltas, ¿se puede recomendar aumentar la dosis inseminante para suplir esto? Sí, cuando tenés un 40, o sea, ahí estaríamos hablando de que un 40% de anormalidades de cola. Teníamos un 60% de normales. Si hay un 60% de normales, yo creo que va a zafar. El tema es que cuando hay mucho decapitado o cola enrollada, es muy seguro que tengan algún problema del epidídimo de ese toro. Que le hemos visto ahí, Ivana también puede aportar algo, pero yo he probado algunos toros que tenían 60% de cola enrollada, de pieza media reflejada, en un toro Jersey que producía siempre así.
los porcentajes de preñez fueron menores. O sea, preñé menos con ese toro que con un toro normal. A veces esa cola enrosada o esa decapitado es un defecto compensable, pero cuando se va ya acercando al 50% de los espermatozoides anormales, ya estamos pasando la raya y el mismo doctor Barth dice, acá hay una aberración o hay algún problema en la producción de los espermatozoides. El testículo está funcionando mal, ¿sí? Habría que ver en caso en particular si a lo mejor era un toro gordo o que tuvo algún estrés. El doctor Barth siempre ponía ese ejemplo de un día que cayó una nevada y el día que fueron a hacer calidad seminal, tenían toros que tenían hasta el 80% de decapitado y de cola enrollada. Y sin embargo esos toros después eran fértiles. Pero bueno, sería un caso particular. A ese toro habría que evaluarlo. Si es un toro que siempre está produciendo ese semen, es un poquito preocupante porque a lo mejor hay algunas otras aberraciones acrosómicas ahí. Acrosómicas y morfológicas, ¿no? Otra pregunta, Guillermo, de Ivana. ¿Qué concentraciones recomendarías en fresco? Oh, y Ivana, ahí podés usar con 8 millones, vuelan. O sea, si vos querés poner 10 millones, ponés 10 millones, pero si vos ponés 8 millones de espermatozoides frescos, te cansás de preñar vaca. Y vi algunos trabajos ahí que estaban usando en la India y en Dinamarca que ponían 6 millones de espermatozoides. 6 millones también lo podría utilizar. Pero con 8 millones está re tranquila y lo podés dejar 24 o 48 horas en la heladera con el diluyente, con Andromed, con Triladil, con el de IMB, con cualquiera de los diluyentes que tenemos. Es más, agarrá Ivana y probá alguno, ponerlo con leche sola y va a ver que a las 24 horas todavía anda bien. Todos los diluyentes, esto, el de IMB o el de Minitú, tienen un buffer, tienen antibiótico, tienen antimicótico, y si lo vamos a utilizar para semen fresco, para mí es la mejor recomendación. Porque es un diluyente muy bueno, que tiene, como digo, un tris de buffer, de base, con antibiótico, antimicótico, y esto te da garantía de la pajuela y de la viabilidad de los espermatozoides. Guille, si tuviera que tomar un equivalente, digamos, entre 6 millones de una dosis fresco contra una dosis congelado, la concentración de una dosis congelada, ¿cuánto sería? Si tuviera que tomar un equivalente de viables que tenés después. Y por lo menos tenés que tener 6 millones. O sea, si tenés 6 millones de viables, tendrías que irte a 8 o a 10 millones, que es lo que le decía Ivana. Si nosotros tenemos una pajuela de semen congelado, que pretendemos tener 10 millones de mótiles progresivos, okay, a ese lo peleo, le compito con una dosis de 6 millones fresco, le corro carrera. Otra O sea, creo que quedó más o menos claro, Darío, pero una dosis de 10 millones congelados sería de 8 o 10 millones congelados sería equivalente a una dosis de 6 millones fresco, ni hablar. El semen fresco lo poner en la heladera, dura 72 horas. Es muy bueno. Y en transferencia, cuando lo hemos utilizado también. Ok. Guillermo, una pregunta de Javier. En donantes superovuladas, utilizando semen fresco, pone como pregunta, horario de inseminación, en una de las preguntas, y con una sola dosis concentrada a las 12 horas de celo, ¿alcanzaría? Sí, la respuesta es que sí, alcanzaría. Si no, si van a utilizar, yo mantendría el esquema de dosis 24 como venimos haciendo, con semen fresco, porque se la puede dejar en la heladera y si no tenés la posibilidad, haciendo una sola dosis, un poco más concentrada, el semen fresco tiene una viabilidad dentro del tracto reproductivo de la hembra espectacular. O sea, el semen fresco tiene una viabilidad sorprendente. O sea, es realmente bueno y sobrevive mucho más.
No Ok. tiene daño de membrana. Todos los daños que nosotros le causamos con la congelación, donde rompés la membrana plasmática, rompés acrosomas, rompés y matás células, todo eso, y justo, mira, anoche me había puesto a leer algunos papers del semen fresco, porque siempre está esta controversia de que si usamos y que los centros de inseminación se enojan o no, si usamos semen fresco, congelado y demás, pero cuando vos lo ves, solamente cómo quedó, cómo sobrevive el semen fresco es espectacular. La verdad que es un semen que no se ha dañado en nada. Y cuando congelás lo dañás, y cuando lo sexás y lo congelás, lo dañás mucho más. Ok. Guillermo, después pregunta Gonzalo Méndez. Muy buena charla, Guillermo. ¿Se consigue caprogen en el país? No, no hay. Le va a traer el producto agroganadero. No, no hay, pero el caprogen es, es más, creo que no sé si lo vendían para afuera, tenían muchas regulaciones y demás. Utilizando cualquiera de los diluentes que hay hoy disponibles, comerciales, como el de IMB o el de Minitú, el semen 48 horas lo tienen en la heladera sin ningún problema, ¿sí? Así que yo creo que no sería necesario traer el caprogen. Lo que sí sería ideal es un diluyente que no tenga el glicerol, porque lo que nosotros no queremos es que tenga glicerol, que es tóxico, ¿sí? Pero sí necesitamos la lecitina de soja o la yema de huevo o la leche que nos protege la membrana. Nosotros para refrigerar un semen lo que necesitamos es proteger la membrana y no necesitamos gliceroles para congelarlo. O sea, sería bueno un diluyente que no tenga glicerol y que tenga todo lo otro. Pero si no lo hay, 48 horas está espectacular para utilizarlo. Perfecto. Otra pregunta, Guillermo. Pregunta Raúl Pérez Marino. Utilizando semen fresco, ¿a qué hora post retiro estarías comenzando la IATF para obtener el máximo resultado de preñez? Eh, no, podían. No te escuché bien de con qué tratamiento era. No, se debe referir a un tratamiento convencional de IATF con No, cipionato sí, post pueden. retiro. El horario de inseminación podrían mantener el mismo, o si quieren, podrían adelantarlo 1 o 2 horas, ¿sí? Porque, porque la viabilidad va a ser mucho mejor. Pero en general no empiezan a ovular tan temprano las vacas. De la recomendación que nosotros le damos es en los distintos tiempos fijos, si es a las 48 horas o a las 50 horas, si van un poquito antes van a estar bien cubiertos. No irían muy temprano, pero sería el mismo horario, o si no, adelantarlo 1 o 2 horas más, si quieren. Ahora, una pregunta, Guillermo, en referencia por ahí a esta pregunta. Si vos en realidad dejás un semen, ponele que lo saques a la mañana o lo saques el día anterior y vas a inseminar las vacas al mediodía del día siguiente. Si vos lo tenés en la heladera refrigerado, dentro del diluyente completo, digamos, no se puede preactivar ese semen ya o capacitar de alguna manera como para que te llegue más No, capacitado, digamos, al momento de la inseminación. Eh, habría que hacer, ver cuántos acrosomas activados hay. Eh, no, porque está refrigerado. Cuando vos lo tenés refrigerado, bajás el metabolismo. Ok, Y eso es importante lo que vos decís, Darío, de cómo se a la manga. El otro día charlé con un veterinario allá en el norte de Córdoba y me dice, no, pero nosotros sacamos semen y lo teníamos todo ahí arriba de la mesada mientras que inseminábamos. No, porque a 20 grados, a 30 grados, por más que sea semen fresco, si vos lo dejás arriba de la mesada, se va a morir. A ver, con esto hay que tener mucho cuidado, porque no porque sea semen fresco, el semen fresco hay que refrigerarlo, bajarle el metabolismo para que viva 24 o 48 horas. Y a la manga lo tenemos que llevar adentro de una cubetera con hielo o a 4 grados, a 6, a 8, a 10. Pero si nosotros sacamos las pajuelas y la dejamos arriba de la mesada, por más que sea semen fresco, se va a morir. En 1, 2 horas, 3 horas se nos muere. Porque a temperatura a 20, a 30 grados, el metabolismo es muy grande y se nos van a morir. No es que el semen fresco
pasa la barrera de cualquier cosa. Entonces, el semen fresco lo diluimos, lo dejamos en la heladera, lo llevamos a la manga y vamos sacando de a una pajuelita. Algunos lo calientan, nosotros probamos calentarlo o no volver a precalentarlo. Directamente de la heladera que lo tenés, o de la heladerita ahí con hielo que lo tenés a 8 grados, podés ponerlo directamente dentro de la vaca. Porque no necesita, como un semen congelado, que necesitamos una gran diferencial de temperatura, de sacarlo de los 200 y necesitamos que eso sea rápido, meterlo en los 35 grados. Este semen está a 10 grados de temperatura de heladera, ponerlo dentro de la vaca, no necesita que lo precalienten. Ahora, si ustedes están acostumbrados a sacarlo y ponerlo en la pajuela y se precalienta, lo limpian y todo lo ponen, bárbaro. Pero no es necesario. El semen de los 10 grados puede ir directamente dentro de la vaca. Pero hago de vuelta hincapié en lo que vos decís, Darío. Por más que sea semen fresco y lo haya refrigerado y lo lleve a la manga, hay que tener cuidado, tanto cuidado como el semen congelado. No lo podemos dejar arriba de la mesada porque sea semen fresco y se nos muere. Ok. Una pregunta de Jorge Polito. Semen refrigerado fresco, creo que va un poco en relación con esta pregunta que terminás de contestar. Tiempo que podemos disponer entre la extracción del semen y la inseminación. A mí me gusta dentro de las 24 horas, 48 horas está bien, y cuando usan algún otro diluyente podría ser un poco más. Yo no me pasaría de, la, de las 36 horas, o sea, trataría de acomodar la colecta y podés colectar una tarde, viajar, si tenés que viajar, y ir a inseminar. El año pasado le colectamos a una gente acá cerca de Venado Tuerto que tenían un toro que habían comprado muy bueno y querían inseminar las vacas en Entre Ríos, le saqué semen a la tarde, lo refrigeramos, se fueron, perfecto. O sea, creo que te permite. En Colombia es muy común en los centros que por el calor y todo, ellos colectan a la tardecita y congelan el semen al otro día de la mañana. O sea, lo dejan en la heladera 12 horas y lo congelan después. Y nosotros, Ivana, nadie haría eso. Haríamos, lo sacamos a las 4 o 6 horas, ya lo queremos congelar, que es la recomendación de IMB. 4, 6, 5, 7 horas estar congelándolo. Los colombianos sacan y congelan al otro día de la mañana. Pero el semen, trataría de no pasarme de las 24 o 36 horas. Si lo miramos en el espermógrafo, vemos a las 48 horas que está espectacular. En algunos de los cursos que hicimos acá en el centro en casa, lo dejamos desde el primer día hasta el día que se iban los chicos, que eran 3 días, y sacaban el semen y lo veían. Lo que sí que después de las 48 horas empezamos a ver que cabecean un poco más. Que a lo mejor lo que vos decías, si están activados o no, no sé, pero se empieza a ver que el cabeceo es mucho más, en vez de ser tan progresivo, es mucho más cabeceo. ¿Sí? Guillermo, pregunta Javier de la Mata. Acrosomas, ¿evaluás de rutina? ¿Y cuál es la técnica? Si lo haces. No lo hago de rutina y tendría que hacerlo. No es muy difícil con un contraste de fase, pero no lo hago de rutina y es una asignatura pendiente. Trato de mirar con la eosina nigrosina, uno puede mirar, pero es mejor hacerlo con un contraste de fase y ven que el acrosoma como que está explotado, florecido, está el acrosoma. Y si Javier, si querés verlo, por ahí agarrate un semen y dejalo 2 o 4 horas en el, en el baño María y le podés volver a humedad, hacer una morfología a las 0 horas y una morfología después y te vas a poder dar cuenta de que empezás a ver como todo un ribete, como toda una formación en la cabeza donde está el acrosoma y vas a ver como que está roto. Hay que ponerlo a mayor aumento y es más difícil de verlo con eosina nigrosina. Perfecto. Una pregunta, Guillermo, te hace Hugo Quiroga. Gracias, Guillermo, por tu charla. Mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión acerca del test de termoresistencia? ¿De qué lado de la mitad del país estás vos, digamos? Es preocupante la pregunta, porque
Albert Barr siempre nos decía que había que hacerla y que es un dato importante más, que es un dato que, bueno, que si vos a las 2 horas ves que un semen está moviéndose, yendo bien y va para adelante y todo, te quedás tranquilo. Yo creo que un semen que vos congelaste y tiene más de un 30% de viabilidad, que tiene un vigor bueno de 3 o más y estás tranquilo de que ese semen, o sea, lo hemos hecho en Eolia, lo he hecho en Pérez Compán y ahora en casa, a veces lo ponés y lo volvés a mirar y sí, ese semen está bien. O sea, cuando a las 0 horas está muy bueno y difícilmente se vaya a morir todo eso. Lo que sí que hay toros en particular que como que congelan mal, que vos veías una motilidad. Supongamos, hay toros que hemos congelado, colectado y que tienen 80-90% de espermatozoides mótiles, progresivos y bárbaros cuando colectaste el semen. Después de refrigerar y colectar, ves que te quedó 20%. O sea que se murieron muchos espermatozoides. Ese semen, a las 2 horas, por ahí se muere más que otro. Hay algún daño de membrana. Son a veces esos toros que han estado enfermos o que tienen algún problema, que vos ves como no lo podés determinar porque no hemos hecho una reacción o un test de membrana. Es el VIA-S, es un test como de membrana para medir la viabilidad de la membrana plasmática. Pero esos toros que están muy buenos y que después de congelarlo ve un montón de muertos, decís, ¿cómo se murió tanto semen? Porque normalmente matamos el 50%, pero hay toros que se mueren el 60 o el 70% y estamos contentos si nos quedó 25% de vivo. Pero esos toros que están muy buenos y que después se mueren mucho, generalmente en el test de termoresistencia andan mal. ¿Sí? No sé de qué lado ponerme, depende del tiempo que tenga, a veces si puedo lo hago, si puedo no lo hago. No, creería que no, creería que si tenemos un buen semen a la descongelación, con buena viabilidad, con buen vigor, con una buena motilidad progresiva, que vos lo ves que cruzan el campo y todo, con una buena concentración, no, vamos para adelante, preña. Sí, Guille, bueno, Se te ríe, hago Ivana. otra Se ríe, pregunta. Ivana, porque dice, dependiendo del tiempo que tengas, ¿no? Si tenés ganas de quedarte hasta las 8 de la noche en el laboratorio, o ya tenés ganas de irte a tu casa. Che, Guille, una pregunta más de Guillermo, quedan 3 preguntitas y ya vamos terminando. Te hago una pregunta. En el INITRA han reportado actiniciones con azul de Comacier, microscopio común, campo claro. ¿Tenés alguna información? ¿Para ver qué? ¿Para ver anormalidades? Ahora le voy a preguntar. ¿No será para...? No dice nada Hay más. varios test, hay varios test, hasta podemos hacer un extendido, un frotis sin nada. El test la tinción de hematoxilina eosina nigrosina, perdón, es muy sencillo, es fácil de mantenerlo y te da un fondo oscuro y los espermatozoides que tienen la membrana rota se van a teñir. Entonces tenés los espermatozoides teñidos de rosa con un fondo, un campo oscuro. O sea, si ustedes quieren pueden utilizar tinta china. Tinta china y hacer un extendido te va a quedar como un papel de diario, como una foto de un diario, con un fondo y los espermatozoides en blanco. ¿De qué te sirve? Y los ves más o menos, pero no ves cómo están teñidos adentro. El contrario es utilizar rosa de Bengala, que es muy fácil. En Paraguay todos usan rosa de Bengala. Pon una gotita de rosa de Bengala y ves los espermatozoides sobre un fondo blanco, pero te falta el contraste. En cambio, cuando haces la eosina nigrosina, te da fondo y te tiñe los espermatozoides. Podés contar vivos muertos y podés ver un poquito más esas anormalidades cuando vas a mayor aumento. Pero hay Acá, un montón acá de otras Guillermo hace técnicas. como... Como vos decías, Darío, también es hacerte una técnica y esa repetirla. Vos te acostumbrás a hacer eosina nigrosina y te acostumbrás a verlos preparados y vas agudizando tu cerebro a trabajar. ¿Sí? ¿Qué me decías? No, que acá hace una acotación Javier Confalonieri,
que el Comaciet Blue, el azul de Comaciet, se usa para ver acrosomas. Ah, bueno. Eh, Yo creo que los acrosomas reaccionados, de alguna forma, nos está dando una idea de cómo está la membrana plasmática. O sea, es interesante hacer el tema de acrosoma. Y hacer el test de Host, que es una pavada, porque el host es poner los espermatozoides en una solución sobresaturada de sal. Vos lo ves cómo se doblan. Y con Regino Cavia la hacíamos en Eolia. Y claro, veía todos los que había reaccionado y decís, bueno, la membrana plasmática de esto está bien. Pero cuando arrancás con un semen bueno, con una buena colecta, sea con electro o sea con vagina artificial, arrancaste con un buen semen que tiene 80-90% de mótiles progresivos, con una buena concentración, difícilmente ese semen después ande mal. Perfecto. Dos preguntitas más y termino, Guillermo. Pregunta Gerardo Rudaz, si podrías explicar la manera del uso de la camisa sanitaria, porque desconozco. Pone. La camisa sanitaria, a ver si tengo una por acá arriba. Uy, a ver. ¿La ven ahí? ¿La ven ahí? Perfecto. ¿Sí? La camisa sanitaria es esto, un plastiquito, ¿sí? Que lo usamos a veces cuando transferimos embriones, porque un embrión vale $300, $200 y queremos preñar, sea esta o cualquier otro tipo de protección. Hay otras rígidas que también son buenas. Y vos armás la pajuela con la vaina y hay que meterla dentro de esta bolsita. Entonces, cuando vos agarrás la jeringa de inseminar con la bolsita esta, con la camisa sanitaria, abrimos la vulva, nos metimos y metés la mano en el recto. Una vez que agarraste el cervix, en ese momento que tenés la pipeta en el primer anillo sería, ahí rompés, tirando desde atrás el plastiquito, y vamos a meterlo adentro del útero, avanzamos sin haber tocado toda la vagina sucia. Entonces, esa es la forma de utilizarlo. Lleva un poquito más de tiempo hasta que te acostumbraste. O sea, cuando te acostumbraste, bueno, ahí está Hugo Vizca, que te mando un saludo. Una vez que te acostumbraste, Gastón también, te acostumbraste a usar la camisa sanitaria, pum, la metiste, rompiste solo con 2 dedos, avanzaste y está dentro del útero, inseminaste la vaca. Van a tardar más el que te está ayudando a preparar el semen y a poner la camisa sanitaria que lo que tardás vos en inseminar la vaca. Siempre estás esperando a que te armen, ¿sí? Darío, lo que habíamos dicho, ahí se han ido algunos, pero a todos los que estén interesados en utilizar la camisa sanitaria, Darío se la van a mandar. No sé si es muy fácil mandársela, pero bueno, en algún envío de productos vamos a tratar de que la tengan, así la pueden probar. ¿Eh? Perfecto, Guille. Sí, yo más o menos tengo registro, estuve siguiendo los registros de la gente, estuve anotando, así que después de todos modos nos conectamos de alguna forma. Bueno, después Guillermo Iván hace una mención a nada, a lo que hiciste de la concentración de dosis inseminantes con semen fresco, en referencia a los 8 millones de espermatozoides. Muy buena charla, maximizar el uso del mismo. Después pregunta Carlos Damián. ¿Has experimentado centrifugar el semen para maximizar el uso del mismo? Sobre todo en esos toros que se quieren congelar a campo y están en reposo sexual con mucho porcentaje de muertos. Centrifugarlo para separar los vivos de los muertos La o verdad que para concentrarlo. calculo que se debe referir a eso. Mira, los toros, a mí me sorprende toros que han estado en el centro mismo mío o en algunos lugares que lo tienen un piquete 6 meses, 8 meses o hasta un año y ir a colectarlo y tienen un semen con una motilidad masal muy buena y una progresiva muy buena. Y hay otros toros que tienen semen muerto y que tenés que limpiarlos y demás, que tenés que saltarlos 2, 3, 4 veces. Pero a mí me sorprende agarrar toros que hace 6 meses que no han montado una vaca y que están encerrados en un piquete y que le sacás semen y tiene un semen espectacular, en concentración, en motilidad y en el porcentaje de vivo que tienen. O sea,
hay mucha bibliografía ahí que dice que los toros se masturban o que los toros tienen que se van eliminando todo tiempo del epidídimo, se van eliminando espermatozoides muertos en la orina, que cuando uno hace un análisis de orina encuentra espermatozoides que hay en la orina. Pero para mí es sorprendente, todos que, como les digo, 6 meses, 8 meses que están parados y les sacada y están espectaculares. Todos los que van a ir a Palermo, lo mismo, acá en la cabaña de los Firpo. Me dicen, vamos a ir a Palermo con estos 5 toros. Y sabés que están atados a un palenque y que nunca han montado una vaca. Y hay toros que tienen un semen espectacular y hay otros toros que tienen un semen muerto y que tenés que sacarle 5 veces para limpiarlo. Pero no lo centrifugué, porque centrifugarlo... Una vez lo que hicimos es centrifugar semen de los carneros, pero era para diluirlo más, ¿sí? Sacar plasma seminal para poder diluir el semen de los carneros, cuando era demasiado concentrado. Eso sí lo hicimos. También hay, si uno centrifuga, y otra cosa es cuando hace semen sexado, es que al lavarlo mucho estamos sacando algunas proteínas que hay en el plasma seminal. Que eso quizás, cuando hoy hablamos de semen heterospérmico, de poner 2 toros, hay algunas proteínas, hay como 60 proteínas diferentes ahí, que se están estudiando, que por ahí pueden hacer una que active más la motilidad del semen o la viabilidad del semen en el útero y demás. Greg Adams, mi jefe allá en Canadá, descubrió que en el eyaculado, en el plasma seminal de las llamas, ¿sí? Hay una macromolécula similar a una GNRH. ¿Sí? Las llamas son de ovulación inducida. Cuando el llamo la monta, eyacula, y en ese eyaculado va por vía sanguínea, o sea, se absorbe en vagina o en útero, se absorbe y hace una descarga de una macromolécula similar a una GNRH, ¿eh? Y hace una descarga a nivel central y la llama ovula. ¿Sí? Entonces, hay por ahí alguna proteína que todavía no se encuentre y que en el día de mañana a lo mejor la podamos tener y la podemos incorporar a la pajuela. Yo en un momento pensaba, en la pajuela le podemos poner GNRH, qué sé yo, una proteína que cuando vos insemine haga ovular la vaca. La otra de la que siempre hablábamos con Regino, en el oviducto de la gallina, el semen permanece ahí durante 15 o 20 días, viable. ¿Sí? En la murciélaga, ahora que estamos con el coronavirus, en la murciélaga, el semen del murciélago puede permanecer hasta un año. ¿Sí? Un año puede estar viable el semen en el oviducto de la murciélaga. O sea, hay proteínas que en algún momento vamos a descubrir, encontrar de la biología que nos ayuden a mantener el semen más tiempo, con mejor sobrevida, que algo que no hemos... O sea, seguimos matando la mitad de los espermatozoides y seguimos congelando así. Calculo que en algunos años tenemos que descubrir algo que nos ayude a no matar tantos espermatozoides, a poder aprovechar mejor un eyaculado. Pero bueno, la murciélaga. Si Che, las Guille, mujeres fueran murciélagas, se ponían todas. che, Guille, bueno, no tenemos más preguntas. En realidad, todo el resto que está en el chat te está agradeciendo. Cristian Lobato, Hugo Vica, Carlos Dermián, Javier Uruley, Gastón Cuesta. Bueno, son todos mensajes de agradecimiento después por tu tiempo y por la buena charla. Bueno, nada, Guillermo, otra vez agradecerte y en realidad lo que no sé si se cumplió el objetivo que habíamos planteado. En un momento tuvimos prácticamente 80 conectados. La idea era, en principio yo te dije, juntar a 20, 30, como que los teníamos agendados, que eran los que por ahí tenían intención de tomar alguna propuesta de evaluar semen y de ver esta alternativa de semen fresco, porque por ahí es un tema que los tiene inquietos. Yo en todo momento creo que los hemos tratado de inducir a que se formen si quieren hacer esto, porque en definitiva creo que si tienen la inquietud lo van a terminar haciendo y creo que lo mejor que podrían hacer es formarse. Pero bueno, pero más allá de eso, nada, cuando pase toda esta pandemia vamos a recuperar la iniciativa. La idea es hacer 2 cursos, digamos, uno en el norte
que puede ser Corrientes o el Chaco, no sé, tendríamos que ver dónde lo vamos a hacer, y otro acá en provincia de Buenos Aires. Así que bueno, la propuesta queda abierta. Vuelvo a repetir, Guille, te agradezco tu tiempo y tu buena predisposición de siempre darnos una mano con estas cosas. No, yo agradecerle a vos, Darío, que lo organizaste. Veo que hay gente, ahí está Raúl Sara, Ivana y Nacho, un montón de gente, bueno, Sergio, Germán, un montón de gente que también trabaja en semen. Siempre es más o menos convocante este tema de semen, porque a veces hablamos un montón de las donantes, de los embriones, de todo, y el tema de semen que nos puede ayudar muchísimo como país a mejorar los porcentajes de preñez. Entonces, trabajar un poco en la inseminación y no ir a inseminar así nomás, sino que trabajar en los protocolos no en el protocolo de las hormonas, sino que en el protocolo de trabajo, y realmente hacer hincapié en que estamos llevando semen adentro del útero y que cuando trabajás con 20 vacas tenés mucho mejores porcentajes de preñez que cuando asiste 200. ¿Por qué? Porque estás controlando todos los factores. Entonces yo creo que para los más jóvenes o para los que están trabajando en el campo, ese 1% que perdés en un lado, 2% que perdés en el otro, hace que todo el proceso de la inseminación a tiempo fijo, de la inseminación en general, manejar bien el material seminal, llevarlo al máximo que se pueda, va a hacer que mejore nuestro rodeo la eficiencia de nuestro rodeo de carne o de leche. Y creo que hay mucho para trabajar, ¿eh? Creo que hay mucho y es una vez, yo le contaba, estuve en una reunión que había convocado la gente como es en Canadá, lo que fabrica Better Farm. Y estaban todos, estaba George Seidel, estaban todos los capos, John Hasler, estaban todos, me invitaron ahí a comer y que eran 80 científicos de los capos, así como Gabriel y demás, y empezaron a hablar de cuál era la tecnología que iba a crecer más en el mundo. Y George Seidel, un tipo que se metió a los transgénicos y a todo, George decía, lo que más va a crecer en el mundo es la inseminación artificial. Porque es una técnica que está mundialmente difundida, es fácil, es barata, pero hay que tratar de maximizar los porcentajes de preñez y mejorarla. O sea, es una técnica espectacular y que la puede llevar adelante todos los veterinarios y que tiene un gran potencial dentro de las ganaderías que cada uno maneja. Así que bueno, de nuevo, gracias Darío, gracias a la gente de Productos Agroganadero y gracias a cada uno de ustedes por haberme escuchado un ratito y bueno, daría para estar hasta las 3 de la mañana y bueno, gracias a ustedes por estar ahí, gracias a todos. Gracias, Guille. Nos estamos viendo. Chau, chau. Cuídate. Bueno, nos vemos, gracias a todos. Chau, chau.